Estamos viendo y viviendo minuto a minuto el inicio de una ruptura histórica entre Estados Unidos y América Latina, porque mientras Washington lanza acusaciones cada vez más serias contra el presidente colombiano Gustavo Petro, pues también Donald Trump empieza a perder la paciencia con México y la presidenta Claudia Sheinbaum. Y no es por comercio ni por migración los dos temas centrales en la relación entre Estados Unidos y América Latina. No, es por algo mucho más explosivo, el crimen organizado. En las últimas semanas desde Estados Unidos han surgido señalamientos que apuntan a una posible relación entre el gobierno de Gustavo Petro en Colombia y redes vinculadas al narcotráfico. No estamos hablando de rumores aislados, estamos hablando de una larga serie de acusaciones que de confirmarse tendrían implicaciones geopolíticas enormes. Pero Colombia no está sola en el radar de Estados Unidos y Donald Trump. México también está bajo presión. Y aquí es donde la cosa se pone más y más delicada. Porque Donald Trump ya nos ha dejado clara su postura. Para él, el problema del narcotráfico no es solo criminal, es un asunto de seguridad nacional que exige una respuesta de tipo militar. Así, Trump ha insinuado medidas mucho más agresivas contra los carteles y ya ha iniciado desde designarlos como organizaciones terroristas, lo que pronto podría suceder también con partidos como Morena, hasta plantear intervenciones directas. Y eso cambia completamente las reglas del juego. Porque si Estados Unidos empieza a tratar a los carteles como enemigos militares, entonces la pregunta incómoda es inevitable. ¿Qué pasa con los gobiernos que por acción u omisión permiten su expansión? En el caso de México, las críticas apuntan a una estrategia de seguridad que muchos consideran fallida y en el peor de los casos tolerante con el crimen organizado. Mientras tanto, la violencia sigue en nuestro país y el poder del crimen organizado no disminuye, al contrario. Y lo que estamos viendo no es solo una serie de acusaciones aisladas, es un cambio de narrativa. Estados Unidos ya no habla solo de cooperación, empieza a hablar de responsabilidad y de culpas específicas. Y eso pone a gobiernos como el de Gustavo Petro y el de Claudia Sheinbaum en una posición extremadamente incómoda. Porque si la presión escala, las consecuencias podrían ir desde sanciones diplomáticas o sanciones arancelarias, esto en medio de las negociaciones del TEMEC entre México, Estados Unidos y Canadá, hasta acciones mucho más contundentes. La pregunta es, por tanto, ¿estamos ante una exageración política por parte de Donald Trump o estamos ante el inicio de una nueva etapa en la relación entre Estados Unidos y América Latina? Quédate, porque en este video vamos a tratar de desmenuzar las acusaciones, los intereses detrás y lo que realmente podría estar en juego. Recientemente, el New York Times reveló que el gobierno de Estados Unidos abrió al menos 2 líneas de investigación contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, por presuntos vínculos con el narcotráfico. Las indagatorias estarían a cargo de fiscalías en Nueva York con apoyo de la DEA y del Departamento de Seguridad Nacional. Hasta ahora no hay cargos formales en contra de Petro ni se prevén acusaciones inmediatas. Pero allí está y es una espada de Damocles que pende sobre el presidente colombiano.
Claro, la embajada colombiana rechazó el reporte y aseguró que las acusaciones no tienen ninguna base legal. El propio Gustavo Petro señaló en su Twitter que, bueno, él nunca ha tratado con narcotraficantes, como si su palabra valiera un poco frente a estas acusaciones. Y bueno, junto con estas acusaciones en Estados Unidos, empezaron a filtrarse algunos videos como este que les voy a presentar a continuación, que muestran a Gustavo Petro recibiendo presuntamente dinero del narcotráfico. Y sobre el cual, bueno, el gobierno colombiano no ha expresado ninguna opinión hasta el momento. En realidad, las acusaciones contra Petro no son nuevas, ya se habían venido señalando tanto por el propio Donald Trump e incluso por políticos colombianos de muy distintas extracciones. Donald Trump, por ejemplo, hace un par de meses habló de que Gustavo Petro debía de cuidarse mucho el trasero. He has cocaine mills, he has factories where he makes cocaine, and yeah, I think I stick by my first statement. He's making cocaine, they're sending it into the United States, so he does have to watch his ass. Y bueno, todos los colombianos conocen las peripecias, las idas y venidas, las payasadas y los escándalos a los que el señor Gustavo Petro los tiene bien acostumbrados. Por ejemplo, el señor Antonio Benedetti, actual ministro del Interior de Gustavo Petro, un cargo que sería equivalente en México al de secretario de Gobernación, acusó recientemente en una álgida discusión con una funcionaria cercana a Gustavo Petro que él personalmente gestionó la inyección de 15,000 millones de pesos colombianos a la campaña de Petro. Algo así a 4 millones de dólares. Uno va a decir a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente vino ayer, yo no sé, además yo lo que te voy a decir no es una amenaza, pero mira, donde esto me pueden nos caemos todos. La discusión subió de nivel y el ex embajador amenazó a la jefe de gabinete. Pero es que ya uno viene explota, que también es que se pasan de calidad. Yo fui a organizar todos los votos todos será un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me ha hecho ahora nada? ¿Ustedes qué quieren que llegue el que puso la plata? Y bueno, pues esto se corresponde con acusaciones que ya había hecho un hijo de Gustavo Petro de que 2 narcotraficantes habían aportado dinero para pagar la campaña presidencial de Gustavo Petro, que llegó a la presidencia en una segunda vuelta en 2022. Y bueno, pues todo esto se ha correspondido también con una acusación que lanzó el órgano electoral en Colombia, señalando que la campaña de Gustavo Petro había rebasado los límites establecidos de financiamiento y todo esto, pues además no había reportado una gran cantidad de gasto. Todo esto llevó al organismo electoral a imponer una sanción a Gustavo Petro, misma que está en discusión, porque Petro se defendió diciendo que el órgano electoral no tenía ninguna facultad de imponerle
ninguna sanción ni de investigarlo, porque eso corresponde exclusivamente a la Asamblea Nacional de Colombia. Y bueno, pues está ahorita en curso esa discusión, pero todos estos son cabos sueltos que se van uniendo poco a poco y que van configurando un escenario cierto, cada vez más seguro de narcopolítica en Colombia. No sería el primer caso. Ya hace bastantes años, el expresidente Ernesto Samper fue acusado de lo mismo, de recibir ingentes cantidades de recursos por parte del narcotráfico, y se pasó 4 años de su gestión defendiéndose de esas acusaciones. Hasta la fecha, Ernesto Samper sigue siendo un apestado político, cercano a todos los gobiernos de izquierda, y fue incluso del 2013 al 2017 secretario general de la llamada UNASUR, la Unión Sudamericana de Naciones. De esa manera, Gustavo Petro está siendo cada vez más radioactivo, más pernicioso para la propia izquierda, que se empieza a alejar crecientemente de él. Recientemente, por ejemplo, se efectuó en Bogotá la reunión de la CELAC, este organismo creado para tratar de excluir a Estados Unidos de los asuntos de Sudamérica, y esta reunión de la CELAC no logró más que convocar a 3 pinches tristes presidentes de Sudamérica. El presidente de Uruguay, que recibiría allí el cargo pro tempore para ser el nuevo presidente, cabeza de la CELAC durante un año, de Lula da Silva y de Gustavo Petro. Nadie más se paró a la pinche reunión de Gustavo Petro, marcando un duro revés diplomático a las ansias de Gustavo Petro de encabezar a la izquierda latinoamericana. Fue una reunión que se suponía tendería a buscar lazos con los países africanos, una primera reunión entre la CELAC y la Unión Africana de Naciones, y tampoco se presentaron los presidentes africanos, más que el propio presidente de la Unión Africana de Naciones. Esto revela, bueno, pues que Gustavo Petro no la tiene nada consigo, que sería una víctima fácil si Estados Unidos decidiera ir por él, acusándolo formalmente o actuando de manera más decidida, tal como actuó contra Nicolás Maduro. Yo creo que muy pocos países en América Latina, muy pocos mandatarios derramarían una lágrima por el señor Gustavo Petro. Y tan Gustavo Petro es un cero a la izquierda que mientras por Nicolás Maduro y sus jerarcas el gobierno de Estados Unidos ofrecía millones de dólares por su captura, para el caso de Gustavo Petro no pide ni un pinche dólar partido por la mitad. Esto ejemplifica la indigencia intelectual, política y la importancia nula de Gustavo Petro en términos geopolíticos. Y lo mismo podría decirse, sinceramente, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador, criminales afamados por los cuales Estados Unidos no ofrece absolutamente nada, sabiendo que tarde que temprano van a caer. Recordemos las intensas reuniones que Gustavo Petro ha tenido en México con Andrés Manuel López Obrador y con Claudia Sheinbaum, y la visita que también López Obrador hizo a Colombia.
Todos estos pues muestran precisamente esta propensión de criminales reuniéndose y defendiendo a criminales. Y bueno, pues también nos habla mucho, dándole sentido a todo este mito urbano de que la izquierda apoya decididamente al narcotráfico. Es un mito urbano que allí está y cada vez más se nutre de consejas, de datos, de revelaciones y de escándalos que van haciendo más y más cierta este mito urbano. Recordemos al respecto que desde los años 80 se tiene analizado que el régimen cubano de Fidel Castro empezó a apoyar a los narcotraficantes colombianos después de la explosión de consumo de cocaína en Estados Unidos en la década de los 70. En los 80 el régimen cubano descubrió que era una forma muy fácil y muy redituable de financiarse mediante las redes del narcotráfico. Y se empezó a reunir con narcotraficantes colombianos para que la isla sirviera de trampolín, de puente entre Colombia y Estados Unidos. Y esto pues no es un invento mío, lo han venido documentando mucha gente cercana incluso al propio régimen cubano, como por ejemplo uno de los guardaespaldas de Fidel Castro. Bueno, pues en uno de sus libros hablaba de cómo Fidel Castro y Raúl Castro se reunían con narcotraficantes colombianos para negociar la logística en la isla y para recibir gruesas cantidades de dinero. Incluso testimonios de los propios narcotraficantes hablan de ello. Para cualquiera que haya visto esta serie colombiana dedicada a Pablo Escobar, el patrón del mal, bueno, pues recordará allí a uno de los personajes más cercanos al propio Escobar. Un narcotraficante motejado como Popeye, en realidad su nombre era John Jairo Velázquez, y bueno, pues en distintos testimonios señaló cómo Pablo Escobar hizo distintos negocios con Fidel y Raúl Castro precisamente para que la isla sirviera de trampolín en el negocio de la droga a Estados Unidos. No es algo que debiera de sorprender. El intento cubano de debilitar a Estados Unidos, sea por medios militares, de terrorismo, de amenaza, de financiamiento a grupos ideológicos, no se limitó a esto, sino que también buscó precisamente el debilitamiento de Estados Unidos a través de la explotación del narcotráfico. Mismo razonamiento que ha seguido en adelante China con su explotación y su financiamiento, apoyo, ayuda logística en el caso de fentanilo. Y lo mismo podría incluso decirse de la 4T, de López Obrador, de Claudia Sheinbaum. Son gente tan nefasta, tan malvada, tan ideológicamente extraviada, que creen que debilitar al capitalismo implica asesinar, envenenar a la propia población estadounidense. En tal sentido, si Estados Unidos decide actuar contra el señor Gustavo Petro o los inservibles gobernantes mexicanos, empezando por la inútil de la presidenta Claudia Sheinbaum, bueno, pues sepamos todos que hay una razón de fondo y que ellos mismos se buscaron el destino que les espera.
Insisto, es cada vez más notorio que la izquierda está reaccionando, alejándose cada vez más de tipos como Gustavo Petro o como Claudia Sheinbaum, que no las tienen todas consigo. Y que en caso de algún golpe por parte de Estados Unidos, sea político, legal, militar o de cualquier tipo, nadie va absolutamente a derramar ninguna lagrimita por este par de inservibles, inútiles, malvados. Tan así que el propio gabinete de Claudia Sheinbaum parece irse también distanciando poco a poco de ella. Como vimos hace unos días, casualmente fueron a Estados Unidos los dos principales precandidatos en este momento de Morena a la presidencia de la República en el 2030. Por un lado, Marcelo Ebrard inició el proceso en Washington de renegociación del TEMEC y por el otro lado, ese mismo día, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad de México, se reunía amigablemente con la gente del FBI. La presencia de estos dos posibles precandidatos presidenciales de Morena, pues no puede atribuirse a una simple coincidencia. Yo creo que ambos están leyendo convenientemente, de manera muy perspicaz, que alejarse del gobierno de Claudia Sheinbaum y de sus fracasos es lo que más conviene a sus carreras políticas. Y en tal sentido están buscando una mayor interlocución con sus partes estadounidenses e incluso tramitando desde ahora una posible bendición de Donald Trump a sus aspiraciones presidenciales, sabiendo que tendrán que contar con ella porque por parte de Morena, pues en una de esas, Morena hasta ya ni existe en el 2030, si efectivamente, como parece irse configurando el escenario, Morena es declarada una organización que coadyuva a favor del narcoterrorismo en contra de Estados Unidos y se le declara como una organización narcoterrorista. Y tanto Omar García Harfuch como Marcelo Ebrard parecen estar olfateando bien las señales del medio ambiente y se están acercando a Estados Unidos, aunque eso implique pues irse alejando de Sheinbaum, López Obrador y los sectores más duros de Morena. Quizá alguno de ellos sea el aspirante a ser el Delcy Rodríguez mexicano. En fin, nada puede descartarse en los extraños caminos de la política mexicana. Bueno, pues hasta entonces, y mientras tanto, bueno, pues agradeciéndole sus vistas a este video, su difusión, si así lo considera conveniente, sus likes, sus me gustas, sus comentarios, todo eso nos ayuda a que más gente nos conozca y sepa que hay una opción libertaria también para México.